3, 2, 1. ...22 de noviembre de 1963... 2:14 p.m., Miami Beach, Florida. El chiondero mancaba con una precisión cruel, marcando cada instante como si fuera un recordatorio de que el tiempo, para él, siempre había sido un enemigo silencioso. Tommy no apartaba la vista del teléfono. El aparato permanecía inmóvil, pero su presencia pesaba como un testigo incómodo de un destino que ya estaba en marcha. Afuera, el bullicio de la avenida Collins seguía su curso habitual. Turistas bronceados caminaban sin prisa. Vendedores ambulantes ofrecían bebidas frías y los autos convertibles desfilaban como si la tragedia nacional no hubiera atravesado el país de costa a costa. Miami Beach continuaba respirando su aire salado, ajena a la herida abierta en Dallas. Tommy sabía que esa indiferencia duraría poco. Cuando la noticia se confirmara, la ciudad entera se convertiría en un hervidero de sospechas, paranoia y agentes federales, y él estaría atrapado en el centro de la tormenta. El teléfono seguía mudo. Faltaban 47 minutos. Tommy se levantó y caminó hacia la ventana. Observó el cielo. Las nubes habían cambiado de forma. Ahora parecían aves gigantes, alas extendidas sobre el Atlántico. Una de ellas tenía la silueta de un halcón. Le recordó una lección de su padre. Las aves rapaces no dudan. Atacan cuando deben atacar. Sobreviven porque no sienten culpa. Tommy se preguntó si él había sido entrenado para ser un halcón o para ser la presa. Un golpe seco en el pasillo le obligó a tensar la mandíbula. No era un ruido casual. Era el sonido de una bota chocando contra la pared, un gesto involuntario de alguien que no estaba allí por turismo. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. Devuelve el oído. Escuchó respiraciones contenidas, el roce en un arma contra una guinda, un murmullo breve. No eran huéspedes, no eran empleados del hotel. Eran hombres que sabían moverse en silencio, pero no lo suficiente como para engañar a alguien entrenado desde la infancia para detectar amenazas invisibles. Retrocedió un paso. El teléfono sonó. El timbre atravesó la habitación como un disparo. Tommy sintió como el pulso se le aceleraba, pero su rostro permaneció impasible. Caminó hacia el aparato con la calma de quien ha ensayado ese momento toda su vida. Levantó el auricular sin pronunciar palabra. La voz llegó como un susurro rasgado por la estática. Querido hijo, el mundo pareció detenerse. No hubo explicaciones, solo esas dos palabras que sellaban su condena. Tommy colgó. No necesitaba escuchar más. Abrió el maletín, no para revisarlo, sino para asegurarse de que seguía allí, intacto, pesado como un corazón ajeno. Sabía que su contenido era suficiente para hundir gobiernos, destruir carreras militares y borrar del mapa a cualquiera que se interpusiera en el camino de quienes lo habían financiado. Su padre siempre decía que la información era el arma más letal jamás inventada. O ese maletín era la prueba. El ruido en el pasillo volvió esta vez más cerca. 3 pasos, una causa, un susurro, el clic metálico, un seguro deslizándose. Tommy respiró hondo, miró la ventana, miró la puerta, miró el maletín. Sabía que en cuestión de segundos tendría que elegir entre saltar hacia la cornisa o enfrentarse a los hombres que venían por él. Sabía también que cualquiera fuera su decisión, el reloj seguiría avanzando hacia un destino que ya no podía evitar. A las 2:17 p.m., Tommy Smith dejó de ser un espectador. El capítulo en tu vida que había comenzado con un entrenamiento infantil estaba a punto de transformarse en una huida sin retorno. Y en algún lugar de Miami, bajo el mismo sol implacable, su padre seguía vivo. O eso quería que él creyera. El silencio se volvió denso, como si la habitación hubiera sido sellada al vacío. Tommy dio un paso hacia atrás, calculando la distancia exacta entre la cama, la ventana y la puerta. Cada centímetro podía significar la diferencia entre seguir respirando o convertirse en una nota al pie de un informe clasificado. El pasillo quedó en silencio. Ese silencio era peor que los pasos. Tommy sabía que los hombres entrenados no avanzan de inmediato. Observan, escuchan, esperan el error ajeno. Su padre le había enseñado que el enemigo más peligroso es el que no tiene prisa. El reloj marcó las 2:19 p.m. El segundero avanzó con un clic que resonó como un martillazo en su mente. Tommy abrió la ventana con movimientos precisos. El aire cálido de Miami Beach entró en la habitación, mezclándose con el olor a madera vieja y humedad del hotel. Desde el tercer piso la caída no era mortal, pero sí lo bastante arriesgada como para fracturarlo si calculaba mal. Miró hacia abajo. Un callejón estrecho, un contenedor de basura. Una salida posible, aunque imperfecta. El sonido de metal rozando la cerradura lo obligó a girar la cabeza. La puerta vibró apenas, como si una mano invisible la estuviera tanteando. Tommy sintió como su respiración se volvía más lenta, más profunda, más controlada.
El entrenamiento tomaba el mando. Tomó el maletín, lo sostuvo con firmeza. Ese objeto era su condena y su salvación. La cerradura se dio 1 milímetro, un segundo milímetro, un tercero. Tommy dio un paso hacia la ventana, otro hacia la cornisa. Al borde del marco le rozó el antebrazo. La puerta comenzó a abrirse. Tommy saltó. El aire le golpeó el rostro. El mundo se redujo a un instante suspendido entre la vida y la muerte. El maletín chocó contra su costado. El contenedor amortiguó la caída con un estruendo sordo. Tommy rodó hacia el suelo, se incorporó con rapidez y corrió hacia la sombra del callejón sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía perdería segundos valiosos. Sabía también que los hombres del pasillo no tardarían en asomarse por la ventana. A las 2:20 p.m., Tommy Smith desapareció entre los edificios de Miami Beach, convertido en un fantasma más en una ciudad que aún no comprendía que el mundo acababa de cambiar. El sol seguía brillando sobre la avenida Collins. La gente seguía caminando sin prisa. La tragedia nacional seguía expandiéndose como una mancha de tinta. Y en algún lugar, quizá pocas cuadras, quizá cientos de millas, su padre esperaba el siguiente movimiento. Un movimiento que Tommy aún no podía descifrar. El capítulo había terminado. La cacería apenas comenzaba.